Saludos, buenos días, querida familia, que la paz de Jesucristo sea con todos y todas ustedes en este día del Señor, ya domingo 25 del mes de octubre. Y aquí estamos nuevamente en otro espacio más de nuestro tiempo de reflexión dominical. Un saludo a los hermanos y hermanas que se van uniendo a este espacio, a este tiempo de reflexión. Mi nombre es el pastor Richard Rojas, pastor de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo, y aquí, junto a otro hermano en la fe, todos los domingos tenemos un espacio de reflexión bíblica para aquellos y aquellas que quieran unirse, un espacio para todos y todas los que creen en el Señor Jesucristo. Así que eh, eres más que bienvenido a participar de esta experiencia, a unirte con nosotros y a poder aprender un poquito más juntos y juntas en estos tiempos tan especiales y tan únicos, pero que no debe ser un impedimento para que nosotros podamos continuar trabajando, creciendo y aprendiendo de la palabra del Señor. Quiero entonces añadir a mi hermano Freddy Reyes Horto, quien es maestro de escuela bíblica en nuestra congregación y quien me acompaña todos los domingos en este espacio en el cual tenemos un encuentro con la palabra y tenemos un encuentro con Dios y con nuestros hermanos en la fe. Buenos días, Freddy, que Dios te bendiga, que la paz de Jesucristo sea contigo. Buenos días a todos, bendiciones. Gracias a Dios por este nuevo día que estamos eh, tratando, ¿verdad? De ver ahora una nueva reflexión en el Señor. Una reflexión bien, yo creo que es bastante importante en términos de de la teología y del conocimiento de Dios y de las palabras, que es sobre la gracia de nuestro Señor. Vamos a orar para iniciar nuestra actividad. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por este día y por tu gracia, Señor, por el favor grande que nos das, Señor, de tu actuación, de tu acción, Señor, a favor de nuestra miseria, de nuestras dificultades para poder agradarte, Señor, y tener amistad contigo, tener, Señor, amistad con el hermano y la hermana, Señor, tener amistad con la naturaleza, Señor, con el mundo que nos rodea, vivir en armonía, Señor, y agradecerte. Señor, te pedimos que nos guíes, que nos ilumines, Señor, por medio de tu palabra escrita, Señor, y a través, Señor, de nuestras vidas podamos poder exponer tu palabra, llevar el mensaje, Señor, que tú has tenido preparado desde los inicios, Señor, del mundo. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti y porque nos escuchas, por tu gracia y por tu Hijo Jesús, en quien hemos, Señor, sido amados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hablábamos del tema que tenemos hoy. Dios nos da su gracia y estamos en el libro o en la carta a los romanos, de la cual habíamos hablado la vez pasada. La lectura se encuentra en Romanos capítulo 3, versos del 1 al 4 y luego del 19 al 31. Y entonces vamos a tratar de verla o leerla. Bien. Sí, la voy a compartir con ustedes. Eh, Se encuentra en Romanos 3 del 1 al 4 y luego vamos a leer de los versos 19 hasta el verso 31 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se le confió toda la revelación de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también sería infiel? Por supuesto que no.
aun cuando todos los demás sean mentirosos. Dios es veraz. Como dicen las Escrituras acerca de él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Versos 19 al 31. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos ante sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente, por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley, está basada en la fe. Así que somos declarados justos ante los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? No. ¿Es también Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay un solo Dios y Él declara justos a los judíos y a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Y esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Excelente escritura, Freddy. Sí, y esa Para este día de la versión, reforma. Para este día de la reforma, una excelente reflexión. sí, eso es uno, y esa versión, no recuerdo de qué versión es, la Estoy veo leyendo la excelente, nueva traducción viviente, es la que estoy utilizando. excelente. Este, la que estaba viendo yo, era la de, este, a ver, ¿cuál es la Biblia de las Américas? Ah, la Biblia de las Américas. Leyendo de las dos, pues también están las explicaciones, porque en parte hacemos eso, ¿verdad? De ver los términos, Ajá. cómo se aplican y no pierden su sentido, ¿verdad? Así que eh, aquí, pues, cuando hablamos de la gracia, pues tenemos que hacernos una pregunta: ¿qué es un regalo? Y un regalo, estaba viendo en las definiciones, es algo que se entrega sin pedir nada a cambio. Eso es un regalo, esa es la condición, dar algo sin pedir nada a cambio.
por lo general se trata de algún objeto que una persona le da a otra con intención de felicitarla, agasajarla u homenajearla. ¿Cómo nos sentimos, verdad? Es mi pregunta, cuando recibimos un regalo. ¿Qué sensaciones tenemos cuando recibimos un regalo? Bueno, yo creo que eso tiene que ver con quién nos da eso, la actitud con que se da, y pueden haber varios sentimientos. Algunas veces algunas personas no están acostumbradas a recibir regalos porque dentro de su concepción de vida, pues entienden que no deben de recibir nada gratis, sino que tiene que ser compensado, ¿verdad? Comprarlo o hacer algo por ello. Y eso es bien, esa es una conducta que ocurre. Muchas veces, pues, a algunos les incomoda, puede ser una incomodidad de alguna forma. Lo otro es cómo nos sentimos cuando, o qué nos impulsa, qué nos impulsa para hacer un regalo, para dar, para nosotros dar. Eso también es otro examen que podemos hacernos. Yo creo que una de las muchas veces pues nos impulsan como varias motivaciones. Dentro de ellas responder a algún impulso nuestro de agradecimiento o o incluso otros tienen otras motivaciones. Eso hay que hacernos el examen interior nuestro. Pero esto me ata a un valor, eh, que podemos desarrollar o que somos proclives a él por el ambiente que hemos nacido o no sé, algo que nace en el corazón del ser humano. La generosidad es ocurre en la persona que le gusta dar de lo que tiene a los demás o de compartirlo sin esperar nada a cambio. O sea, ahí está el otro, lo otro, ¿verdad? O sea, que esta persona es dada a dar regalos, que puede compartir bienes materiales, pero también tiene de la disponibilidad de ofrecer ayuda, ¿verdad? O sea, no puede ser nada más un regalo físico, sino puede ser ayuda, es bondad entre personas, es empatía y como diría mi amigo Miguel Arrieta, y rezapateo. El rezapateo es ponerse en los zapatos del otro. Se asocia normalmente al altruismo, a la solidaridad y a la filantropía. Así que de eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? De esas características que vemos entonces que ese regalo Dios es generoso, vamos a decir, si vamos a hacer una analogía, Dios es generoso porque Él da, en este caso, un don, un favor, sin esperar nada a cambio, por su, pro- por su bondad, por su sola voluntad, porque aquí está envuelta la voluntad también, pero yo puedo sentir algo, pero otra cosa es hacer algo. Y aquí es hacer. La doctrina del pecado es fundamental en lo que estamos estudiando, en lo que estamos estudiando hoy. Si no partimos del pecado, pues de ese concepto, y yo quisiera que veamos de algún concepto de pecado. Dice que pecado, estaba viendo en un diccionario teológico de Justo González, donde nos dice que es la barrera entre Dios y el ser humano. Sí, esa barrera se interpone entre quienes somos y quienes Dios quiere que seamos.
Ahí está el problema, es ser o no ser. El pecado es tanto una acción como una condición. Si lo vamos a ver como acción, es la violación constante, consistente o consciente, es la palabra. Es la violación consciente de la voluntad de Dios, que también se le llama el pecado actual. El, el pecado como condición es que el ser humano en sí y en su naturaleza es pecaminoso. Eh, y estaba, por tanto, separado, eso lo separa de Dios y de los otros, nos separa de los otros seres humanos y del resto de la naturaleza. Y yo le añado aquí un poco, cuando no sé si alcanza esto, pero hacia eso tiende, hacia las relaciones sociales, aunque dice con otros, pues también ahí está incluido, pero quiero plantearlo también como un asunto que se manifiesta en la sociedad. Así que esa acción y esa condición, me parece interesante el tema de la condición, porque eso va más afín con la línea reformada, porque eso implica, si es una condición, el hombre peca porque está, y Pablo así lo plantea es decir, que hay una ley en sus órganos que lo llevan al pecado, aunque él quiera hacer otra cosa, no lo puede hacer. Y eso implica entonces que hay unas huellas y unos rasgos que en las acciones del ser humano pues tienen la señal del pecado. Y eso hace necesario que la gracia de Dios esté tanto en el perdón de los pecados como en su diario vivir. Bueno, Richard, yo no sé, ¿verdad? Ahí tú, ahí tú puedes abundar mucho. Sí, no, no. Pero yo creo que todos sabemos lo que es el distanciamiento, ¿verdad? En estos tiempos O sabemos sea, que hay condiciones que no están en nuestras manos en ocasiones y que nos distancian. Y yo creo que este tiempo, ¿verdad?, que estamos viviendo puede ser una magnífica oportunidad para nosotros relacionar conceptos, aun cuando sean conceptos diferentes, pero de algún modo lo que dice y plantea Justo González es que el pecado es una especie de muerte espiritual, ¿verdad? Porque si la muerte es separación, distancia, pues el pecado de algún modo rompe o quiebra, ¿verdad? Esos vínculos de vida que nos unen al Creador. Por lo tanto, hablar del pecado, estamos hablando de una actividad, de un hecho, de una realidad que nos trasciende, que está arriba, debajo, a nuestro alrededor, dentro de nosotros, y que en el tiempo de la Reforma Protestante fue una gran controversia porque, si recuerdan, ¿verdad? Las indulgencias era una de las maneras en las que ese pecado se trascendía. Así que lo que nos está planteando, ¿verdad? Justo González, precisamente eso, que no se puede, ¿verdad? Y luego Pablo nos dirá, esto no se, esta mancha no se puede quitar con acciones humanas. así que me gustó eso de la brecha, porque eso es una figura que se usa mucho hoy, esa brecha y el distanciamiento, en este caso físico y en este caso espiritual, ¿verdad? Es un problema real, que vivimos problemas reales como es la pobreza. Sí, En ese sentido, si lo aplicamos como pobreza, esa inaccesibilidad del ser humano, pues es la miseria del ser humano, que es lo que se trata de combatir. Y es lo que Dios, pues, tiene, y eso nos lleva también a pensar, también, hacer, en términos de analogía, cómo se combate la pobreza, nuestra pobreza en las distintas dimensiones, en las distintas facetas que se tienen, educativas, de justicia, de, 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 de emocionales, todo este tipo de cosas.
Así que la doctrina del pecado, si nos vamos a Romanos capítulo 1, ¿verdad? Recuérdense que habíamos hablado del capítulo 1, del verso 1 al 17, pero también habían otros, nos hablaba de pecado del verso 18 al 32. O sea que esa brecha que no leímos es importante, y cada uno de nosotros podemos leerla, no estamos vedados de ello. En esos versos, yo siempre lo vi como qué es lo que estaba pasando en Roma en ese tiempo, pero la verdad que Pablo no estaba en Roma en ese tiempo. Así que pero que no quiere decir que no estaba ocurriendo. Obviamente estaba ocurriendo, y esta es una manera de ver, cómo el ser humano en su naturaleza de corrupción, pues lo lleva a acciones, dado que la única opción que tiene una vez cae el ser humano en el jardín del Edén, tenía la opción de pecar o no pecar. Pero en esa caída tiene opciones de hacer distintas cosas, pero la única que tiene es pecar. Lo único que se diferencia es la forma de pecar, esas son las opciones. Así que pero hay algo interesante que se plantea en esto, y es el pueblo judío, el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Pablo establece en esos versos que la naturaleza misma revela a Dios. O sea que a través de la naturaleza, de la creación, Dios se manifiesta. Y que ella, y cuando habla de la naturaleza, yo creo que no solamente son las cosas que nos rodean, sino que nosotros mismos como creación de Dios, vemos las maravillas que Dios hace, si nos vemos como un cuerpo vivo, número uno, y número dos, cómo funciona el cuerpo. Y dentro de esa reflexión, y eso lo hacían los filósofos, porque en la filosofía, pues, si nos vamos a ver, ellos hablan de Dios, y no hablan no solamente de Dios, se hablan de muchos dioses. La naturaleza misma entonces revela a Dios y nos dice qué es lo correcto, de manera que nadie puede declararse inocente. Eso es lo importante de esto, fíjense, que el mismo conocimiento de la naturaleza y nos lleva a saber qué es lo correcto. Por tanto, todo el ser humano no puede declararse inocente, porque tiene conciencia de lo que es lo correcto. Por tanto, ahí ocurre una indignación de Dios con razón, por su naturaleza, ante el desorden que constituye el pecado y la ofensa de ante la santidad divina. Las consecuencias naturales del pecado y la desobediencia a Dios, pues son cosas que ocurren, esos son unos hechos. Y vemos entonces que las conductas que ocurren en la sociedad, de desorden que está ocurriendo, pues son desagradables a Dios, y eso es lo que causa la indignación y la ira, ¿verdad? La palabra que se utiliza es la ira de Dios. Y eso pues, eh, este, pues es justificable según lo que se ve en el texto bíblico. Nadie está exento de pecado ni de sus consecuencias. O sea que una vez se peca, hay unas consecuencias. Todos somos culpables y somos responsables de nuestros actos, ¿verdad? Y por tanto, pues recibimos unas consecuencias de esas acciones. Y esas acciones, ¿a qué se lleva? Que el daño es completo y afecta toda la creación. El ser humano no distingue entre el bien y el mal. Esa es la consecuencia del pecado. Incluso no puede distinguir entre el bien y el mal. Y es incapaz de agradar a Dios por su conducta y sus
intenciones. Creo que aquí hay un concepto que quiero ver. Bueno, no hemos hecho todavía esa lectura. La providencia de Dios, ¿cuál es la solución que Dios da a esto? ¿Y qué es lo que Dios provee a la grave condición humana? Pues Dios entrega a su Hijo unigénito, Jesucristo, para reconciliar al ser humano con su Creador. Ahí es donde la palabra brecha se dice. Esa brecha que existía, este distanciamiento, se abate, ¿verdad? Se abate, hay la unión entonces, que es lo que significa reconciliar al ser humano con su Creador, y es la demostración, que es la demostración del amor de Dios y la misericordia de Dios hacia el ser humano. Así que entonces vamos a, no sé si Richard tiene algún comentario sobre eso. Sí, hay una distancia, ¿verdad? Tanto el ser humano como Dios, en un momento, ¿verdad? Son parte del mismo Edén, del mismo jardín. El pecado es la realidad que nos distancia y entonces se crea un abismo, ¿verdad? Hay una especie de muerte espiritual en el ser humano. La solución no puede proceder de quien agredió ese pacto, ¿no? Así que del ser humano no puede partir un nuevo pacto de reconciliación, por lo tanto, la distancia que hay entre el ser humano y Dios, lo que podríamos llamar la reconciliación o la conciliación entre esas dos, ¿verdad? Entre creador y ser creado, tiene que partir de aquel que creó, ¿verdad? Lo creó todo bueno. Por lo tanto, las expectativas están puestas 100% en el Señor, en Dios, en el Dios creador, y es lo que el apóstol Pablo nos va a plantear aquí en Romanos. Tanto la iniciativa como el puente entre esas dos realidades no sale del ser humano. No hay nada que el ser humano pueda atribuir a esta conciliación, salvo reconocer lo que Dios hace, salvo reconocer lo que Dios en Cristo Jesús nos ha mostrado. Amén. Así que podemos ver en Romanos 3, del 1 al 4, vemos que nos dice, ¿cuál es entonces? Porque ya establecimos que todos somos culpables y responsables, ¿verdad? Y que todos tenemos conciencia de lo que es el pecado y de lo que es agradable a Dios. Así que los versos 3 del 1 al 4 nos dice, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Es una pregunta que se cae de la mata, como dicen, porque, bueno, si todos somos culpables, esto es una cuestión general, pues, ¿cuál es la jugada? Diríamos, ¿cuál es el uso? Diría la gente antes, de tener de ser judío. ¿Y cuál es la cuestión esta de la circuncisión? ¿Verdad? Esa era la pregunta que se caía de la mata. Grande, dice la escritura, en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les ha sido confiado los oráculos de Dios. Esa palabra oráculo, yo traté de buscarla por ahí y no, lo único que puedo entender es que esa es una traducción, ¿verdad? Y es del griego. Y eran los lugares donde se hacían las consultas a Dios. Pues puede estar el oráculo de Delfos. Pero a lo que nos lleva a esto, lo que sí puedo concluir, ¿verdad? Y ahí podemos reflexionar sobre eso, si es posible, que es hablar en nombre de Dios. Eso es lo que ocurría ahí. Se hablaba en nombre de Dios y eso nos lleva a algo que es más dentro del concepto de la escritura judía, sobre la profecía, sobre los profetas, sobre la predicación, y estamos hablando del mensaje de Dios. O sea que ese mensaje de Dios sale de ahí y podemos hablar incluso de Jesucristo, como una de las cosas. Fue el método que Dios utilizó. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su fidelidad anulará la fidelidad de Dios?
Richard habló del tema del pacto, ¿no? Y aquí pues es un pacto desigual donde hay una parte poderosa y una parte débil. Y una de las partes rompe ese pacto. Un pacto implica fidelidad, apego a un cumplimiento. Pero ¿qué ocurrió? Pues por la misma naturaleza del ser humano, no podía ocurrir otra cosa más que la desobediencia y la infidelidad del pueblo de Israel, como ya se estableció antes, hemos establecido anteriormente. Pero dice, de ese pacto, uno de ellos fue infiel, pero la otra parte dice, ¿y qué? ¿Fueron infieles unos? ¿Acaso la infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Y vamos a ver la respuesta. De ningún modo, antes bien se ha hallado Dios veraz. Aunque todo sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Así que esto es un tipo de silogismo, ¿verdad? Una manera de enseñanza de las estructuras, bueno, yo no sé si eso ofende, pero de lo que se conoce, de la educación y el conocimiento griego, pues ese era el modelo. Los filósofos utilizaban ese modelo. ¿Cómo concluye aquí? La fidelidad de Dios, que es lo importante en esto, ¿no? Y entonces nos habla de una palabra también que es importante, que es la justificación. La justificación, que es el rendir un veredicto. Esto es sacado de las cuestiones judiciales, de los juzgados, de los tribunales. Es rendir un veredicto a favor del acusado, quien es declarado libre de culpa, justificados por la gracia mediante la fe en Jesucristo. O sea que ese veredicto de culpabilidad se cambia, pero por una razón. Alguien pagó, alguien intervino y en este caso fue la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Podemos mencionar varios pecados que nosotros podemos cometer, y voy a decir podemos por la capacidad de pecar, como el pecado de omisión, cuando hay algo que podemos hacer, pero no lo hacemos. O el pecado de pensamiento. Un pecado de pensamiento puede ser desearle mal a alguien. Otro tipo de pecado, orgullo. Fíjate, no estoy hablando del sentimiento, que quiero que quede claro eso. Usted puede inclinarse en un sentimiento que no sea grato, pero cuando usted acoge ese pensamiento como la forma de pensar, ahí tenemos un problema y constituye pecado. También puede estar el pecado de orgullo religioso o de superioridad, que hemos cometido algún tipo de estos pecados. Pues podemos pensar el pecado religioso y de superioridad. Yo creo que es uno de los que permea en lo que estamos estudiando hoy. Y podemos entonces ver el verso 9 del capítulo 3, que Pablo dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Vean el discurso que traemos. De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. O sea, si los judíos fueron, ¿cómo se llama? Fallaron y ahora nosotros somos justificados por la fe en Jesucristo. La pregunta es, pues entonces este pueblo de hoy es mejor ¿cómo se llama? Que los judíos. ¿De qué entonces les valía la circuncisión y haber tenido la ley y haber tenido todos los profetas y demás? Y le dice Pablo, yo digo que esta parte es como la ecualización, la igualdad en la gran masa pecaminosa, como decía San Agustín. Podemos ver entonces que le dice, no, mire, no somos mejores, porque ya está establecido que tanto, y hemos denunciado, dice Pablo, que tanto judíos como griegos
estamos todos bajo pecado, o sea que no hay diferencia. ¿Algún comentario, pastor? Sí. Cuando mencionabas el oráculo, tiene que ver con las consultas que Ujú, había a las pitonisas de los templos, ¿verdad? Los templos amén, tenían un lugar donde las personas, pues a cambio de dinero, ¿verdad? Iban y hacían consultas, muy parecido quizás a ir hoy día a estas personas que te leen el tarot o te leen las cartas, ¿verdad? Que de algún seguro, modo responde a una necesidad que tiene el ser humano de saber, de controlar, de querer conocer el mañana, ¿no? Del miedo al futuro, ¿no? Todas estas emociones o de la culpa. que la culpa Mm, también, todos esos mm, sentimientos que tiene el ser humano dentro de sí, de algún modo busca respuestas, ¿no? Y las respuestas en los templos paganos, obviamente, te las daba la pitonisa, había una gran gama de maneras de hacer esto, entre ellas intimar con ella sexualmente, ¿verdad? Era parte de lo que se pasaba, por eso es que hay pecados en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo habla, que lo que hacen es referencias precisamente a ese tipo de intimidad, porque no es solamente un asunto físico, sino que también se está ofendiendo el nombre de Dios, porque obviamente no se está recurriendo, no se está consultando al Dios verdadero, sino que se va tras otros dioses. Ese es parte de la... Lo otro que Lutero también deja claro, y que es parecido a lo que el apóstol Pablo menciona, que el ser humano, él utiliza una frase en latín, non posse, non pecare, no puede no pecar. Hay una atracción fatal del ser humano, una rebeldía innata nuestra que nos atrae a romper la ley. Y fíjense que nosotros no tenemos conocimiento de pecado hasta que quebrantamos la ley. Por eso es que esos 10 mandamientos es algo fundamental, ¿verdad? Cuando somos chiquitos y nos dicen no mientas. Y uno le dice, ¿verdad? A la madre o al padre o a la iglesia, ¿y por qué mentir es malo? Ah, porque en Éxodo capítulo 20 Dios dijo, no dirás falso testimonio, no mentirás. Y en ese sentido, ¿verdad? Hay una ley que establece unos criterios de vida inspirados por el Señor que también enmarcan un círculo. Fuera de ese círculo o salirse de ese círculo, ¿no? Vendría a ser el acto de rebeldía, de irse en contra de la voluntad divina. Si ustedes se fijan en esos 10 mandamientos, los primeros 5 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. ¿Verdad? No dirá, no tomarás el nombre de Dios en vano, no te harás ídolo, guarda el sábado. Todos esos mandamientos tienen que ver con nuestra relación con cúltica con Dios. Los otros cinco mandamientos tienen que ver con nuestras relaciones sociales, con nuestras relaciones con los demás, ¿verdad? No codiciarás, no asesinarás, no dirás falso testimonio, ¿verdad? Por eso es que el apóstol Pablo adopta este lenguaje legal de las cortes porque el falso testimonio se lleva en la corte, no es cuando tú acusas falsamente algo y en lugar de servir de un testigo que dice la verdad, hay testigos que dicen mentira o falsedad. Y en ese sentido, ¿verdad? No decir falso testimonio significa no le crees un caso a tu prójimo. Si tu prójimo es inocente, no seas tan malvado, tan malvada de cometer el pecado, de acusarlo de algo que no ha hecho. Y eso pues en estos tiempos eleccionarios lo vamos a ver mucho, ese pecado por ahí Muchacho. rampante hasta en la televisión. Lo vamos a ver porque es que hay mucha acusación falsa, hay mucha demagogia que es una medio verdad, mitad mentira. Para mí es totalmente mentira, porque cuando caemos, ¿verdad? En evaluar esas realidades, eh, nos dejamos, ¿verdad? Seducir por la parte que es verdadera, pero toda la parte que traiciona la verdad, pues ya hace que todo, aunque sea verdadero, se convierta en una falsedad. En ese sentido, ¿verdad? El pecado nos atrae, es como un imán, está dentro de nosotros y nosotros no tenemos el poder. Y la ley no es suficiente para evitar que nosotros caigamos en el pecado. No es suficiente que nos digan que la luz roja en un semáforo, cuando uno tiene prisa, no se la debe comer uno, ¿no? Y lo que vemos es que el ser humano rompe las leyes, aunque estén allí, la ley no es suficiente, eso es lo que dice el apóstol Pablo. No la podemos eliminar porque ella nos indica las fronteras, nos indica un camino, pero no es suficiente para conciliarnos con Dios,
porque el ser humano tiende a ser infiel a esas leyes establecidas por Dios y por ende al Dios que inspiró las leyes. Amén. Pues fíjate, el pecado de la mentira, ¿verdad? De lo que estamos hablando ahí, que el interesante es que la mentira también, ¿verdad? Muchas veces puede ocurrir por ignorancia, por unas inexactitudes, pero hay una mentira que es totalmente consciente. Y ahí es donde tenemos un problema mayor, ¿verdad? O sea que, claro, en la tradición reformada, el pecado es pecado y no hay gradación de pecados. Entonces, para liberarnos del pecado, en Romanos 3 del 21 al 28, nos dice, verso 21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. O sea, que la ley y los profetas manifiestan la justicia de Dios. Es decir, dice el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen, para todos los que creen, porque no hay distinción. O sea, que aquí vuelve otra vez a traer el tema de la división, ¿verdad? De que si judíos, que si griegos, que si o gentiles. Dice, aquí nos habla de la fe ya entonces aplicada. Acuérdense que el pecado es, en este caso es aplicada a la universalmente, al ser humano. Por tanto, aquí no se habla de la ley de los profetas que ha sido manifestada y atestiguada ahí en la ley, pero de la justicia que habla Dios en esa ley y a través de esos profetas, es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Y eso es para mí lo revelador, porque no hay distinción, dice, no hay distinción, no hay especialidad de pueblo ni nada, sino que Cristo murió por todos. Y nos dice el verso 23, por cuanto todos pecaron no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación para su sangre, por su sangre y a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y aquí tenemos entonces el perdón de pecados, que es una de las cosas esenciales para establecer esa comunicación entre Dios y el ser humano. Y aquí se juegan varios conceptos que quisiera hablar de ellos. El primero que nos habla es la gracia de Dios. Lo vemos entonces, como en el diccionario que estaba viendo, la gracia de Dios es un don, es un regalo inmerecido del amor de Dios, por el cual perdona, ahí está la palabra, y transforma al pecador. Dios, dice Martín Lutero, actuando para nuestro bien. Así, ahí que tenemos entonces el concepto de gracia. La redención es una acción de Dios por su Hijo Jesucristo para vencer el pecado. Acto de liberación, eso es lo importante de esto. La palabra redención está ligada a la libertad. Es un acto de liberación de todas las formas de opresión. Y esto pues me la estoy sacando aquí, ¿verdad? Ampliando un poco. De las formas de opresión o esclavitud, ya sea psicológica, de pecado de acción o pecado de condición estructural, social. De eso es lo que estamos hablando de redención. O sea que las implicaciones de lo que es el mensaje de Dios
es extraordinario y no se limita a una transgresión, como siempre se ha puntualizado en elementos básicos que son individuales y también enfocados hacia la cuestión de la sexualidad, como lo único pecaminoso, que se le da tanta énfasis que se deja de perspectiva todas aquellas cosas, y por eso que permite a mucha gente señalar a la gente de cosas específicas, pero ya les dije que nosotros como seres humanos tenemos tenemos opciones, pero son opciones de pecar. ¿De qué manera se peca? Esa es la escogencia que podemos hacer, pero hay una sola manera y es de poder recobrar la imagen de Dios que el ser humano tuvo, que era la condición de tener la opción de no pecar, que es a través de la gracia de Dios. Y esto manifestado, ¿verdad? En su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Y dice entonces que se habla entonces claramente entonces que esa propiciación, que es el otro concepto, como una ofrenda o sacrificio que se ofrece a la deidad para evitar la ira divina, normalmente para expropiar algún pecado, para pagar por algo y quedar libre de esa pena. Pues ya esa también ha sido satisfecha a través de la muerte en la cruz, donde el Dios entonces se reconcilia a través de Jesucristo, se reconcilia con la humanidad y entonces se rompe esa brecha que la naturaleza humana provoca y que hace posible que nosotros podamos vivir en armonía con Dios y en santidad, que es la otra palabra. En algún sitio traté de traer eso y creo que lo tengo por aquí, que nos habla que la santidad es el proceso por el cual el creyente se ajusta más a la voluntad de Dios. Y ese es el objetivo, y eso es una actitud diaria, continua, cómo nos vamos ajustando en nuestra vida y en nuestros actos a la voluntad de Dios, ser agradables a ellos, como dice el apóstol Pablo, en sacrificio vivo, que son que es nuestra vida entregada al Señor. No sé si tienes algún comentario, hermano Richard. Sí. En términos generales, ¿verdad? Lo que muchos de los reformadores trataron de distinguir y de rescatar de las escrituras frente a un panorama complejo donde las personas vivían en el terror a la muerte y al infierno, eh, incluidos, ¿verdad? Obviamente Martín Lutero, que era una persona muy sensible, una persona que vivía perseguida por pensamientos de su propio pecado y de su propia condenación, y es una especie de esclavitud mental, y que, ¿verdad? Esas ideas perseguían a Lutero, y Lutero descubre en estas palabras y otras palabras del libro de Romanos una liberación de ese anclaje que no le permitía experimentar lo que es la vida abundante de Dios. Y en ese sentido, ¿verdad? Él descubre, como otros reformadores, que esta justicia en esta corte celestial, de la cual nosotros no nos podemos declarar justos, en la cual nosotros no nos podemos declarar inocentes, por cuanto todos hemos pecado. Y esa es la frase, ¿verdad? Que globaliza esta realidad. No podemos nosotros autodefendernos, porque nosotros no podemos ser nuestros propios abogados. Por lo tanto, en Cristo la humanidad recibe lo que los reformadores llamarían una justicia imputada. Una justicia imputada significa que aunque uno no es justo
y aunque uno no es inocente, en Cristo Jesús y por Cristo ante el Padre Creador, Cristo nos declara inocentes eh, por sus propios méritos. Así que el apóstol Pablo habla que nosotros estamos revestidos de Dios, pues eso es lo que eso significa. Las togas romanas solían cubrir el cuerpo de las personas y esa es la imagen que el apóstol Pablo está utilizando. En Cristo estamos revestidos de Cristo de tal modo que Dios no ve nuestra condena, Dios no ve nuestra infidelidad, sino que lo que ve es al Hijo, quien cubre nuestros pecados, quien nos imputa una justicia que no era una justicia meritoria por nuestros actos, porque no la merecíamos, sino que porque el Hijo en Cristo Jesús la recibimos. Amén. Así que una vez hecho el acto de redención y la propiciación que Dios da al ser humano, se dice entonces que eso es para demostrar en este tiempo su justicia, nos dice el verso 26, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús, que es lo que estamos hablando ahora de la justicia ¿verdad? Imputada. ¿Dónde está pues? Entonces es la pregunta que hace el apóstol. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de la obra? No, sino por la ley de la fe. Entonces aquí tenemos el otro problema del pecado religioso que estábamos hablando. Aquí ya está hablando, aquellos decían, pues nosotros somos mejores que el otro. Entonces viene con los judíos ahora. Pues sí, porque tienes la fe, fíjate que él dice, la razón es pues una justicia imputada. Que él que sea justo y que sea el que justifique, que tienen fe en Jesús, pues entonces le dice, ¿dónde está la jactancia? Eso viene entonces al judío. Pues queda excluida, le dice, pues usted no tiene nada de qué jactarse. Por la ley, le dice, y es donde señala, ¿verdad? Los judíos. La de las obras, le dice, no, sino por la ley de la fe. Y aquí vuelve entonces iguala. Está interesante, ¿verdad? El texto. Dice, porque concluimos, dice Pablo, que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Hay que leer un contrato, de si haces esto, pasa esto, pero fallaste, no hiciste eso, pues entonces hay muerte. Entonces igualito al otro que tenía la misma situación de que sabía que era lo bueno y no lo hacía, uno por la conciencia y el otro juzgado por la ley. Los dos están igual. Ahora, Dios provee un remedio. Concluimos entonces que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Y aquí hasta este punto estamos claros, ¿verdad? Si no hay preguntas, pues seguimos. En Romanos 3, del 29 al 30, 29 y 31 dice, o es Dios el Dios de los judíos solamente, vuelve otra vez ahora a tocar acá, no es también el Dios de los gentiles. Sí, también de los gentiles. Y nos dice en el 31, anulamos entonces la ley por medio de la fe. Ahora viene y agarra al otro grupo, a los gentiles. Entonces dice, anulamos entonces la ley por medio de la fe. Dice, de ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. O sea que Pablo aquí hace ver entonces que la humanidad es una sola. Y esto de las etnias y las nacionalidades y todo eso, pues no, al final hay una sola esencia, que es la naturaleza humana. Y a esa es que responde Dios, responde a la necesidad del ser humano. Aquí no tiene que ver tampoco partido político, ni color, ni sabor, nada. Todos somos justificados. Número uno, estamos bajo las mismas condiciones de pecaminosidad
pero también todos estamos ante la gracia de nuestro Dios a través de Jesucristo, a quien damos gloria y honra en este día de la reforma, ¿verdad, Richard? Amén. Porque el justo por la fe vivirá, por la gracia de nuestro Dios. Ahí terminamos. Si tienes algún comentario, ahí le ponemos punto y final. Pues gracias por este tiempo de reflexión, gracias por acompañarnos a todos los hermanos y hermanas que han estado con nosotros hoy. Hoy nuestro servicio de adoración será transmitido desde la Iglesia Presbiteriana en Quebradillas, así que estaremos allí compartiendo la proclamación al lado del reverendo Amos Méndez, pastor de la iglesia allí en Quebradillas, que nos ha invitado para que llevemos el mensaje, así que no deje de sintonizarnos por la página de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo para que pueda también participar de esta experiencia de adoración. Si no nos vemos ahí, nos vemos pues el próximo domingo a las 8 de la mañana aquí en nuestro tiempo de reflexión. Recuerde que también los martes, los jueves a las 9:05 de la noche tenemos nuestro tiempo de oración. Así que son las oportunidades que el Señor nos ha brindado. Gracias por este tiempo, que la paz de Jesucristo sea contigo, que el Señor te fortalezca, que en este día de la reforma recuerdes y des gracias por esa salvación tremenda que Dios nos ha dado, porque en Cristo somos conciliados y hechos nuevas criaturas. Amén y amén. Que Dios te bendiga, Freddy. Amén. Que la gracia de Bendiciones. Dios sea contigo. Amén. Chaito.